Hola, amigos, soy Rostro del Crimen y hoy les contaré otra desgarradora historia. El 2 de agosto de 2015, un domingo, Jason Corbett, de 39 años, estaba pacíficamente dormido en su casa en Wolverhampton, condado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Su hogar incluía a su esposa Mali Martins, sus dos hijos de 10 años, Jack y Sarah, y los padres de Mali, Tom y Sharon Martins. Originario de Limerick, Irlanda, Jason contó con la ayuda de Mali Martins como pareja tras la trágica muerte de su primera esposa, Margaret, que sucumbió a un ataque de asma. En ese momento, Mali tenía 24 años y Jason necesitaba asistencia en el cuidado de sus crías, niños que tenían 3 años y medio, Jack y Sarah, de 1 y 2 años. Mali, originaria de Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, se trasladó a Irlanda y la relación romántica floreció entre Jason y Mali en 2011. La familia, incluidos Jack y Sarah, se mudó al condado de Davidson, Carolina del Norte, como parte del trabajo de Jason como gerente de planta para una empresa internacional de embalaje. En el mismo año en que Jason y Mali se casaron, los Corbetts parecían estar liderando una vida plena en Carolina del Norte. Jason dedicaba sus esfuerzos a su papel en la planta de embalaje, mientras Mali se encargaba de las responsabilidades de cuidar a los niños y también disfrutaba entrenando un equipo de natación infantil. En las primeras horas de la mañana del 2 de agosto, se realizó una llamada al 911 a las 3 de la madrugada. Tom, el padre de Mali, hizo la llamada y le dijo al operador que su yerno se peleó con su hija, y él intervino. Describió que Jason estaba en mal estado, sangrando por todas partes, y temía que pudiera haberla matado. Un equipo de paramédicos fue enviado a la escena, y Tom y Mali fueron impulsados por la emergencia. El despachador les indicó administrar RCP hasta que llegara ayuda, pero lamentablemente no había nada que pudiera ayudar a Jason. Murió a causa de múltiples golpes en la cabeza. Tom y Mali fueron llevados a la comisaría por patrullas separadas. Mali contó lo sucedido esa noche en su casa. Alrededor de las 3 de la madrugada, Sarah, de 8 años, llegó hasta el dormitorio de ella y su marido. Estaba teniendo pesadillas otra vez, y Mali subió a la habitación con ella para consolarla. Cuando Mali regresó, Jason estaba enojado por haber sido despertado, y en ese punto, estalló una pelea entre la pareja. Jason atacó a Mali y comenzó a asfixiarla. Los gritos alertaron a Tom, quien entró en el dormitorio con un bate de béisbol en la mano. Tom, de 65 años, confirmó lo que su hija dijo mientras estaba sentado en otra habitación. Le dijo a su esposa que se quedara en la habitación cuando se despertó con gritos en el piso de arriba y decidió averiguar qué estaba pasando. Luego, escuchó a Jason amenazar con matar a su hija, así que Tom trajo consigo una arma de protección, un bate de metal. Entró en el dormitorio justo cuando Jason estaba estrangulando a Mali. Tom se volvió hacia Jason y le pidió que dejara a su hija ir y se calmara, pero Jason se negó, amenazando con matarla. Jason se volvió de espaldas al baño y arrastró a Mali detrás de él. Aunque ella se resistió, era más débil. Tom se dio cuenta de que su hija no podía quedarse sola con el agresor y golpeó a Jason en la cabeza varias veces con el bate. Sin embargo, Jason logró derribar a Tom al suelo y quitó el bate de Mali. En ese momento, Tom temió que Jason pudiera matarlo. Agarró una piedra decorativa de la mesita de noche y golpeó a Jason en la cabeza con ella. Tom logró ponerse de pie debido a esta pausa y agarró el bate, continuando golpeando a Jason en la cabeza. Se detuvo cuando se dio cuenta de que ya estaba muerto. Tom admitió que no le gustaba su yerno y su familia. Anteriormente, aconsejó a Mali que consiguiera un abogado y presentara el divorcio. La policía tomó fotos de Mali y a Tom por el informe, pero extrañamente no había signos de lucha, sin abrasiones ni moretones. ¿Qué realmente sucedió en la casa de los Corbett? Pero primero, déjame contarte todo en más detalles. Mali Martin pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de Knoxville, Tennessee. Era la única hija en una familia de 4 hijos. Su padre, Tom, dedicó 30 años de su vida al FBI, y su madre era doctora en matemáticas. En su tiempo libre, Tom entrenaba fútbol para el equipo infantil local, mientras que Mali practicaba canto y baile con amigos. A Mali le encantaba leer, y como adolescente, aparecía a menudo en el club de lectura de su madre, donde compartía sus opiniones sobre lo que había leído. Sharon y Tom estaban altamente educados y bastante ricos. Después de la escuela secundaria, Mali decidió seguir una carrera médica e ingresó a Clemson University en Carolina del Sur en 2003. Sin embargo, estudiar resultó ser muy difícil y requirió mucho trabajo duro y esfuerzo. Pronto abandonó la universidad. A principios de 2007, Mali comenzó a salir con Kate Magin, y se mudaron juntos un par de meses después. Mali trabajó como niñera y también enseñó a niños a nadar, mientras que su novio trabajó en una organización sin fines de lucro local.
La relación se desarrolló rápidamente, ambos eran divertidos, felices y despreocupados. Sin embargo, ambos sufrieron problemas de salud mental. Mali había sido diagnosticada con depresión y había advertido a Kate antes de comenzar la relación que tenía trastorno bipolar. Al principio, las cosas iban bien, pero Kate notó que la ayuda con medicamentos la ayudó con sus problemas de salud mental, pero luego contrajo una infección estafilocócica. El medicamento para la infección parecía bloquear los efectos de los medicamentos para el trastorno bipolar. Lo que sacó a Mali de su habitual equilibrio fue un periodo muy difícil en el que Kate dijo que Mali sufría de migrañas e insomnio. Pasó mucho tiempo sumergiéndose en la bañera, a veces simplemente llorando mientras estaba acostada en el piso. En un momento, Mali estaba tomando 16 pastillas al día, lo que la llevó a no poder seguir cuidando niños, por lo que se quedó en casa y Kate se hizo cargo por completo, proveyéndolos a ambos a pesar de que no estaba ganando mucho. Mali estaba ahora deprimida y cada vez que regresaba a casa, no sabía lo que le esperaba detrás de esa puerta. La relación se volvió tensa y, después de un tiempo, mejoró. Mali seguía diciendo que quería comprometerse con Kate, y él dio este paso para ella pensando que podría mejorar su condición, pero se equivocó, no ayudó y tampoco su deseo de tener hijos. Sin embargo, Mali quedó embarazada de Kate y sufrió un aborto espontáneo temprano en septiembre de 2007. En febrero siguiente, no hubo mejora en su condición, y sus padres pagaron su estancia en la unidad psiquiátrica del Hospital Emory en Atlanta. Aquí la iban a ayudar a estabilizar su condición y prescribir el curso correcto de medicación. 4 días después, regresó a Kate, y trataron de seguir viviendo juntos. A finales de febrero, hubo una ruptura en la relación de pareja, y Mali simplemente le dijo a Kate una noche que quería ir a algún lugar en Europa y trabajar allí como niñera residente. Él no pensó que debería irse, mucho menos trabajar con niños, ya que ni siquiera podía ir de compras sola. Pronto, Mali se fue a Irlanda, y Kate nunca la volvió a ver. Mali dice que este trabajo de niñera llegó en un momento muy importante para ella, ya que estaba sufriendo sentimientos de insuficiencia después de salir de la universidad y no saber quién era o quién quería ser. Tuvo la suerte de conocer a Jason, quien la ayudó. Ella vuelve en sí y se da cuenta de la importancia en el cuidado de sus hijos. Unos meses más tarde, Jack y Sarah comenzaron a llamar a su mamá que vive en Irlanda. Mali extrañaba su tierra natal, así que después del compromiso que le propuso a Jason, decidió casarse en Estados Unidos y vivir allí, a lo que él estuvo de acuerdo con su hermana Tracy. Jason y Mali, quienes siempre fueron muy unidos, dicen que la Mali que conocieron en Irlanda y en los Estados Unidos son dos personas diferentes. Cuando vinieron familiares de Irlanda a Tennessee para la ceremonia, notaron el extraño comportamiento de Mali. Trataba de controlar todo, a menudo estaba enojada y no era la feliz novia anticipando el matrimonio. A veces se quedaba en la cama y no hablaría con nadie. La familia de Jason comenzó a cuestionar si debería formar parte de la familia estadounidense, y su mejor amigo vio al novio infeliz frente a él. Incluso le sugirió que se fuera y regresara a su país de origen, pero Jason respondió que no podía hacerlo, ya que ya se había comprometido. 4 años más tarde, Mali estaba muy cerca de los hijos de Jason e incluso los consideraba como suyos, pero su relación con su esposo era tensa. Tracy dice que, recientemente, en 2014, Jason había estado planeando mudarse porque no era feliz en casa y había comenzado a ganar peso. Mali actuaba de forma extraña, y él no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que sucedían en casa. Extrañaba Irlanda y decía que sería difícil para él salir cuando Mali encontró que quería que sus hijos la llamaran mamá, pero él no la dejó convertirse en su tutor legal. Jason no quería usar la ciudadanía de su esposa para hacer una visa para él mismo, de esa manera, ella no tendría fundamento legal para reclamar la custodia de los hijos. Luego se divorciaron. Más tarde, confesó a varios de sus amigos sobre el abuso por parte de su marido. Los vecinos empezaron a vigilar más de cerca a Jason, pero no hubo corroboración visible de las palabras de Mali. Según numerosos testimonios, no hubo abrasiones, moretones u otras lesiones, y ella no parecía víctima de abuso. Su comportamiento no mostraba retracción ni demacración. Al contrario, no parecía tenerle miedo a Jason. Por otro lado, Jason no encajaba en la imagen de un tirano, era amigable, saliente y generoso. El vecino informó que Mali había dicho cosas que no encajaban en el panorama general, y lo más probable es que fueran falsas. Ella misma admitió que pudo haber mentido a los demás para verse bien. El 2 de agosto, aún vestida con su pijama después de la pelea en el dormitorio, Mali respondió las preguntas de los detectives e informó que Jason había abusado de ella. Aunque dijo que había ido al hospital varias veces, nunca admitió cómo se lastimó. Mali afirmó que su marido era verbal y emocionalmente abusivo, pero a veces se disculpaba sinceramente. A pesar de todo, su amor por Sarah y Jack evitó que ella lo dejara, añadió Mali.
Nunca reveló el abuso de Hasson sobre ella porque los niños no eran sus propios hijos y no eran ciudadanos estadounidenses, temía que se los quitaran. Hace varios años, temiendo que nadie creería el abuso de Hasson sobre Mali, siguiendo el consejo de su abogado, comenzó a utilizar dispositivos de grabación ocultos. Dice que muchas de las grabaciones que recopiló se han destruido o perdido, pero las que quedan han sido entregadas a fiscales. Por ejemplo, en una grabación titulada Hasson vuelve a casa o a finales de diciembre de 2013, encuentra la puerta cerrada y suena la campana repetidamente. Ella la abre en 39 segundos y se disculpa, afirmando que nunca fue su intención hacer algo. Hasson le pregunta enojado y luego se burla de ella. Mali alega múltiples golpes que se pueden escuchar y comienza a gemir, diciendo "te odio" en voz baja antes de que se corte la grabación. Mali menciona que Hasson tenía una llave, pero estaba demasiado borracho para conseguirla. La puerta se abrió, y como ocurría a menudo en su casa, la furia simplemente aumentaría, y la situación escaló. 4 días después de la muerte de su padre, Jack de 10 años y Sarah de 8 años fueron entrevistados 2 veces por las autoridades estatales. La entrevista fue realizada por un trabajador social autorizado. Los niños describieron la situación de su padre, mencionando agresiones y problemas continuos en el matrimonio de los padres, supuesto abuso verbal, emocional y físico por parte de Hasson. Quizás lo más importante es que los niños reconocieron estos problemas y los entendieron. Sarah explicó que su mamá no quería despertar a papá, ya que se enoja mucho. Jack había sido testigo del uso de fuerza física por su padre en 1 o 2 ocasiones. El trabajador social preguntó si alguien les enseñó o les pidió que respondieran ciertas preguntas de cierta manera. Sarah respondió que su mamá le pidió que solo dijera la verdad unas cuantas veces. Años antes, Hasson designó a Tracy como tutor legal de sus hijos en caso de su muerte. Tracy voló inmediatamente al norte de Carolina y solicitó la custodia de los niños, al igual que Mali. 16 días después de la muerte de Hasson, Tracy se convirtió en la guardiana de Jack y Sarah, y ellos regresaron a Irlanda en enero de 2016. Tom y Mali fueron acusados de asesinato en 2º grado. Tracy cree que Mali se enteró de los planes de Hasson de regresar a Irlanda con los niños, pero sin ella. Entonces, ideó un plan para deshacerse de él. Mali había querido durante mucho tiempo solo a sus hijos, no a su marido. En julio de 2017, Mali y Tom fueron a juicio por el asesinato de Hasson Corbett. La fiscalía ofreció una historia muy diferente de lo sucedido, excluyendo una narrativa de estrangulamiento. Los fiscales de autodefensa se basaron casi enteramente en evidencia forense, incluyendo fotografías del cuerpo de Hasson y signos espantosos de una lucha en el dormitorio. Según el informe del patólogo, Hasson fue golpeado al menos 12 veces en la cabeza, con grietas notables y severos hematomas, comparables a una lesión sufrida por alguien que ha caído desde una gran altura o ha estado en un accidente automovilístico. Un experto en salpicaduras de sangre indica que en un momento la cabeza de Hasson tenía 30 o 45 centímetros del suelo y continuó siendo golpeado. Los fiscales afirman que Hasson fue golpeado por primera vez cuando todavía estaba en la cama, ya que su sistema estaba sedado, confirmado por pruebas toxicológicas que mostraban un sedante recetado a nombre de Mali 2 días antes de la tragedia. Además, la póliza de seguro de Hasson por $600,000 fue cambiada aproximadamente un año antes, dejando a Mali como la única beneficiaria. Las fotos mostradas a los jurados oficiales revelan que Tom y Mali no tenían un rasguño en ellos en la comisaría la noche del 2 de agosto. Mali describió a Hasson como un hombre más grande, más fuerte y más alto que ella, y cuestionó la ausencia de rasguños o hematomas en su cuerpo. Se presume que Tom y Mali retrasaron la llamada al 911 para ajustar su historia a la policía, mientras el cuerpo de Hasson se estaba enfriando en el piso. Este hecho fue señalado por los paramédicos que llegaron a la casa de los Corbett y notaron la baja temperatura del cuerpo, ya que estaba frío, sin revelación de comportamiento abusivo. El papel de Hasson en el juicio en general fue discutido mínimamente durante el testimonio de Tom. Este afirmó que Hasson tenía mucho control sobre Mali y notó moretones en su cuerpo, aunque no pudo entender su origen. Aunque admitió que nunca había presenciado agresión física por parte de Hasson, excepto esa noche de agosto anterior. Mali, en su testimonio de defensa, dijo que incidentes similares al del 2 de agosto ocurrían con regularidad. La única diferencia es que esta vez su padre estaba en casa. En defensa de sus clientes, el abogado señaló una foto donde Mali tenía una marca roja en su cuello, confirmando un estrangulamiento 2 semanas antes del incidente. Hasson había tenido un examen físico estándar, y el médico afirmó que había estado bajo estrés últimamente, quejándose de arrebatos incontrolables e irracionales que podían enfadarlo. La autopsia encontró marcas en el brazo izquierdo de Hasson, indicando que estaba defendiéndose, pero no en su brazo derecho, que supuestamente solía sujetar a Mali por el cuello.
Después de 9 días de argumentos testimoniales, fotografías del lugar de la tragedia y menos de 5 horas de deliberación, el jurado encontró a Tom y Mali culpables. Recibieron sentencias de 20 a 25 años de prisión. Pocos días después, el tribunal falló y los abogados presentaron una objeción alegando errores judiciales, particularmente acciones incorrectas del jurado que violaron las instrucciones del juez incluso antes de que se anunciara el veredicto. Se reveló que uno de los jurados dio una entrevista a los periodistas, admitiendo que algunos ya habían discutido el caso en conversaciones privadas, lo cual está estrictamente prohibido. Sin embargo, el tribunal negó la moción en enero de 2019. En el Tribunal de Apelaciones, solo se permitió a la defensa y a la acusación presentar argumentos orales en el caso de Mali y Tom. Los propios acusados no estaban presentes en la sala del tribunal. Cada lado tenía solo media hora para presentar sus principales argumentos. El 4 de febrero de 2020, el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte revocó la condena de Tom y Mali, ordenando un nuevo juicio. Esto se debió, entre otros errores en la primera evidencia del juicio, a que se excluyó la posibilidad de que Jason pudiera haber sido violento con Mali. Un año después, la Corte Suprema de Carolina del Norte confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones. A pesar de una impugnación presentada por el Estado, dictaminó que la exclusión de ciertas pruebas en el juicio y la inclusión errónea de otras pudieron haber impedido que Tom y Mali presentaran una defensa meritoria. Se argumentó que sus palabras de autodefensa tenían tan poca base probatoria que el jurado no fue completamente informado sobre la evidencia y no pudo cumplir adecuadamente su función constitucional. En total, Mali y Tom pasaron 44 meses tras las rejas y fueron liberados bajo fianza de $200,000 cada uno en abril de 2021. Es importante tener en cuenta que, con tanto énfasis en las entrevistas dadas por los dos niños poco después de la muerte de su padre y mientras estaban bajo la custodia de la familia de Mali, Jack y Sarah desde entonces se han retractado de sus declaraciones. Han dicho que fueron entrenados para mentir sobre el abuso doméstico y que Mali los obligó a hacer esas declaraciones, las cuales eran completamente falsas. Resulta que en realidad fue Mali quien había estado abusiva. En noviembre de 2023, tuvo lugar un nuevo juicio donde el juez ordenó a Mali Martín y a su padre Thomas a prisión por un mínimo de 6 meses después de un emotivo último día de sentencia. Durante las audiencias, la pareja fue llevada fuera de un tribunal de Carolina del Norte esposada. El miércoles, recibieron sentencias que van desde 7 a 30 meses por el homicidio involuntario de Jason Corbett. Esto se suma a los 3,5 años que Mali y Thomas ya habían servido después de haber sido condenados previamente por asesinato. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por mirar y por estar conmigo. Cuídate y cuida de tus seres queridos.